Hola, Rosa. Perdona la molestia. ¿Tienes un momento? Sí, claro, pero pasa. ¿Quieres un café? No, gracias. Solo vengo un momentito. Quería pedirte un favor. Sí, claro. Dime. Es que mañana nos vamos Estrella y yo una semana fuera y te quiero dejar las plantas. ¿Las podrías regar? Claro, bájalas ahora mismo y las ponemos junto a las mías. ¿A dónde vais esta vez? A la casa de una tía de Estrella, en un pueblo de Extremadura que se llama Zafra. Hola, Rosa. Perdona la molestia. ¿Tienes un momento? Sí, claro, pero pasa. ¿Quieres un café? No, gracias. Solo vengo un momentito. Quería pedirte un favor. Sí, claro. Dime. Es que mañana nos vamos Estrella y yo una semana fuera y te quiero dejar las plantas. ¿Las podrías regar? Claro, bájalas ahora mismo y las ponemos junto a las mías. ¿A dónde vais esta vez? A la casa de una tía de Estrella, en un pueblo de Extremadura que se llama Zafra. Zafra. ¡Qué bien! Es precioso. ¿Lo conoces? Sí, antes iba mucho. Tenía un novio de Cáceres que está cerca. Fuimos a Zafra varias veces. Ah, pues podéis venir con nosotros mañana. ¿Y las plantas? Puedo darle las llaves de casa a mi hermano. Él trabaja cerca de aquí y quizá puede venir algún día. No es mala idea. Lo que pasa es que este fin de semana estamos sin coche. No importa, venís en el nuestro y volvéis en tren. Zafra. ¡Qué bien! Es precioso. ¿Lo conoces? Sí, antes iba mucho. Tenía un novio de Cáceres que está cerca. Fuimos a Zafra varias veces. Ah, pues podéis venir con nosotros mañana. ¿Y las plantas? Puedo darle las llaves de casa a mi hermano. Él trabaja cerca de aquí y quizá puede venir algún día. No es mala idea. Lo que pasa es que este fin de semana estamos sin coche. No importa, venís en el nuestro y volvéis en tren. No sé, tengo que preguntarle a Javier, pero quizás sí. Parece que va a hacer muy buen tiempo y en esta época el campo está muy verde. ¿Y cómo es la casa? ¿No es muy pequeña para los cuatro? Es una de esas casas antiguas de pueblo con muchas habitaciones. La tía murió hace 3 años y le dejó la casa a Estrella, pero la usan todos los hermanos. La semana pasada fue el mayor. ¿Es ese chico alto, delgado, un poco calvo, que a veces viene a veros? No, ese es Lucas, el pequeño. El mayor se llama Julián y nunca sabemos cuándo viene. No sé, tengo que preguntarle a Javier, pero quizás sí. Parece que va a hacer muy buen tiempo y en esta época el campo está muy verde. ¿Y cómo es la casa? ¿No es muy pequeña para los cuatro? Es una de esas casas antiguas de pueblo con muchas habitaciones. La tía murió hace 3 años y le dejó la casa a Estrella, pero la usan todos los hermanos. La semana pasada fue el mayor. ¿Es ese chico alto, delgado, un poco calvo, que a veces viene a veros? No, ese es Lucas, el pequeño. El mayor se llama Julián y nunca sabemos cuándo viene. ¿Tienen algún problema? No, es que es muy independiente. Siempre está viajando en moto por toda España. Entiendo. Uy, qué tarde es. Me voy. Piensa la idea de ir a Zafra con nosotros, ¿vale? Vale, hablo con Javier y luego te digo. Estupendo. Pues hasta luego. Hasta luego. ¿Tienen algún problema? No, es que es muy independiente. Siempre está viajando en moto por toda España. Entiendo. Uy, qué tarde es. Me voy. Piensa la idea de ir a Zafra con nosotros, ¿vale? Vale, hablo con Javier y luego te digo. Estupendo. Pues hasta luego. Hasta luego. Atención, este es un mensaje para los clientes de Galeras Preciadas.
Les recordamos que el 24 de diciembre nuestro centro va a estar abierto hasta las 11 de la noche. También nuestro aparcamiento, donde pueden dejar sus coches por 50 céntimos la hora y gratis si compran en nuestro centro por un valor mayor de 40 euros. Galeras Preciadas, la mejor experiencia de compra. Atención, este es un mensaje para los clientes de Galeras Preciadas. Les recordamos que el 24 de diciembre nuestro centro va a estar abierto hasta las 11 de la noche. También nuestro aparcamiento, donde pueden dejar sus coches por 50 céntimos la hora y gratis si compran en nuestro centro por un valor mayor de 40 euros. Galeras Preciadas, la mejor experiencia de compra. Hola, soy yo, Manolo. Oye, llámame, por favor, que quiero preparar a mi mujer una tortilla de patatas como la que tú haces y no me acuerdo de la receta. 3 huevos y 2 patatas o 2 huevos y 3 patatas. Llámame, vamos, que quiero darle una sorpresa y llega a las 8. Hola, soy yo, Manolo. Oye, llámame, por favor, que quiero preparar a mi mujer una tortilla de patatas como la que tú haces y no me acuerdo de la receta. 3 huevos y 2 patatas o 2 huevos y 3 patatas. Llámame, vamos, que quiero darle una sorpresa y llega a las 8. Buenas tardes, señores pasajeros. En este momento estamos volando sobre la Mancha. En Sevilla, nuestro destino, llueve mucho y la temperatura es de 18 grados. La llegada está prevista para las 4:20 de la tarde, 10 minutos antes del horario oficial. Muchas gracias por elegir Aeroespaña. Buenas tardes, señores pasajeros. En este momento estamos volando sobre la Mancha. En Sevilla, nuestro destino, llueve mucho y la temperatura es de 18 grados. La llegada está prevista para las 4:20 de la tarde, 10 minutos antes del horario oficial. Muchas gracias por elegir Aeroespaña. ¿Roberto? Hola. Oye, soy yo, Casilda, que es un poco tarde, pero voy a llegar. De verdad. Es que he tenido que terminar unas pocas cosas aquí en el despacho y salgo ya. No os preocupéis. Si tenéis hambre, empezad sin mí. Yo creo que voy a estar ahí dentro de 20 minutos. Bueno, hasta ahora. ¿Roberto? Hola. Oye, soy yo, Casilda, que es un poco tarde, pero voy a llegar. De verdad. Es que he tenido que terminar unas pocas cosas aquí en el despacho y salgo ya. No os preocupéis. Si tenéis hambre, empezad sin mí. Yo creo que voy a estar ahí dentro de 20 minutos. Bueno, hasta ahora. Ahora, también en Toledo, abre sus puertas Euroidioma, la escuela de idiomas más conocida de España. Aprenda inglés, francés, alemán, hasta 15 idiomas con un método de enseñanza moderno y flexible. Ofrecemos a nuestros primeros clientes una rebaja de 30 euros en la matrícula. Si se inscribe en los próximos 2 días, puede recibir además un regalo muy especial, un diccionario bilingüe de español y el idioma que usted quiera estudiar. Euroidioma. Desde esta semana en Toledo. Llame al 925-641664 para informarse. Ahora, también en Toledo, abre sus puertas Euroidioma, la escuela de idiomas más conocida de España. Aprenda inglés, francés, alemán, hasta 15 idiomas con un método de enseñanza moderno y flexible. Ofrecemos a nuestros primeros clientes una rebaja de 30 euros en la matrícula. Si se inscribe en los próximos 2 días, puede recibir además
un regalo muy especial, un diccionario bilingüe de español y el idioma que usted quiera estudiar. Euroidioma, desde esta semana en Toledo. Llame al 925 641664 para informarse. Esta es tu oportunidad. Buscamos actores y actrices jóvenes para una película en Sevilla. Muy importante, tienes que saber inglés y preparar una canción en este idioma para la prueba. Si quieres más información, llámanos al 953 421 560. Esta es tu oportunidad. Buscamos actores y actrices jóvenes para una película en Sevilla. Muy importante, tienes que saber inglés y preparar una canción en este idioma para la prueba. Si quieres más información, llámanos al 953 421 560. Buenas tardes. Este es un mensaje para la señora Zarcillo. Señora Zarcillo, soy Maribel, la dependienta de la tienda de ropa Coquetina, donde usted estuvo ayer por la tarde. Tenemos su bolso, con la cartera, las tarjetas de crédito, una agenda, unas gafas de sol y las llaves de un coche. Si oye este mensaje, llámenos al 919543320. El bolso está aquí, en la tienda, y puede recogerlo. Buenas tardes. Este es un mensaje para la señora Zarcillo. Señora Zarcillo, soy Maribel, la dependienta de la tienda de ropa Coquetina, donde usted estuvo ayer por la tarde. Tenemos su bolso, con la cartera, las tarjetas de crédito, una agenda, unas gafas de sol y las llaves de un coche. Si oye este mensaje, llámenos al 919543320. El bolso está aquí, en la tienda, y puede recogerlo. En Barbastro, desde el miércoles, no ha vuelto a su casa Ramón Burgos Cuenca. Trabajó hasta el mes pasado en un banco, pero desde hace 2 semanas está en paro. La familia pide ayuda para encontrarlo. Pueden llamar al teléfono de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en Barbastro, 974 34 54 67. En Barbastro, desde el miércoles, no ha vuelto a su casa Ramón Burgos Cuenca. Trabajó hasta el mes pasado en un banco, pero desde hace 2 semanas está en paro. La familia pide ayuda para encontrarlo. Pueden llamar al teléfono de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en Barbastro, 974 34 54 67.